Entonces, la parte respiratoria, todos decimos que dentro de su fisiología es el encargado de llevar el oxígeno a todas las células del organismo. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros en este capítulo? Todo lo que vamos a desglosar. Vamos a ver la mecánica respiratoria o ventilación pulmonar. Esto es lo que vamos a ver ahora. El proceso de hematosis, transporte de sangre y sangre. Vamos a ver respiración celular, la regulación de la respiración y modificaciones de la respiración. Todo eso es lo que vamos a ver en este capítulo de fisiología respiratoria. Entonces, como vemos, ¿qué significa la mecánica respiratoria o ventilación pulmonar? Es cuando los pulmones se insufla del aire que ingresa y se va a producir aparte de la expansión de la caja torácica o jaula torácica. A eso me refiero con ventilación pulmonar o mecánica respiratoria. Entonces, como vemos ahí, tenemos a la caja torácica, la cual tiene un componente óseo que va a estar dado por las costillas, por el esternón, la columna vertebral, tiene un componente muscular, como vemos aquí. Hola. Tenemos al músculo pectoral mayor, al músculo intercostal externo. Tenemos igual una porción articular. ¿Vas a venir o vas a tomar las articulaciones? Ahora, si hablo de la caja torácica, ahora torácica, como vemos, tiene la forma de un cono truncado, tiene una base, tiene un vértice. Esa es la forma de la columna, perdón, de la caja torácica. Bien. ¿Cómo está formada esta caja torácica o la torácica? Como vemos aquí, en la parte posterior tenemos a la columna vertebral, específicamente a la columna dorsal, la cual está formada por 12 vértebras dorsales, las cuales tienen un cuerpo, tienen una apófisis espinosa, tienen una apófisis transversa, donde se presentan sus carillas articulares para los tubérculos costales. Y de aquí, donde se articulan las costillas, estas se dirigen hacia adelante y hacia abajo y se van a articular por delante con el esternón y van a formar un arco dorsal derecho, un arco dorsal izquierdo, los dos juntos forman un anillo costal. Buen día. También tenemos al esternón, que en su mayor parte es cartílago, el cual está formado por el manubrio, por el cuerpo y el apéndice sifoides, y en su parte lateral presenta las carillas articulares para las costillas. Las costillas, como vemos aquí, tenemos las costillas, las cuales se dirigen de arriba abajo y hacia adelante y tienen una disposición oblicua, ¿ya? Hacia abajo. ¿Por qué? Porque durante la respiración estas van a subir gracias a los músculos, ¿ya? Es por eso que tienen esta forma, ¿no? Las costillas. Y como sabemos, tenemos las costillas verdaderas, las falsas y las flotantes. Entonces, ya hemos explicado que toda la parte ósea por la que está formada la caja o jaula torácica es muy importante para que se expanda la caja torácica cuando los pulmones se inflan de aire, que haya los músculos de la inspiración, o sea, hay músculos respiratorios, los cuales se dividen en músculos inspiratorios, músculos expiratorios.
Los músculos inspiratorios los vamos a dividir en músculos habituales de la inspiración y músculos accesorios o de la emergencia de la inspiración. Así vamos a dividir a los músculos inspiratorios. Entonces, ¿cuáles son los músculos habituales de la inspiración? El principal músculo inspiratorio de la respiración es el diafragma. Como vemos aquí, tenemos el músculo del diafragma, el cual durante la inspiración baja y comprime a las vísceras abdominales. ¿Y qué produce? Produce aumento de la presión intraabdominal. ¿Cómo está formado este músculo? Está formado por haces musculares, ¿ya? Que, como vemos aquí, existen dos haces musculares posteriores, los cuales se insertan en las últimas vértebras dorsales y en las primeras vértebras lumbares. Luego, en las partes laterales, se van a insertar en la cara interna de la patilla costal, a partir de la sexta, séptima, octava y novena costilla. Y la parte de adelante forma un tendón único que se llama el centro frénico. En este centro frénico va a pasar la aorta, la cava inferior, el nervio vago, los vasos linfáticos. Eso es lo que pasa por la parte adelante, la parte anterior del diafragma. ¿Ya? Entonces ya sabemos cómo se insertan sus inserciones y qué pasa por el diafragma. O sea, el diafragma me va a dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominal, que es el principal músculo de la inspiración. Ahora, tenemos que saber que el diafragma me va a formar dos cúpulas. Como veo aquí, una cúpula, si hago una radiografía, tengo una cúpula derecha y una cúpula izquierda. Más o menos, el dibujo estaría representado así, de esta manera. Si yo hago una radiografía, lo vería así. Como verán, la cúpula derecha es más alta que la izquierda. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra la cara superior del hígado. Es por eso que la cúpula derecha es más alta. Aparte tenemos a los senos costodiafragmáticos derecho, es este, ¿ya? Es el seno costodiafragmático derecho o seno costofrénico, y al seno costodiafragmático izquierdo. ¿Ya? Estos son los dos senos que vamos a observar y que vamos a describir cuando hacemos una radiografía. Ahora, también existen músculos accesorios o de la emergencia inspiratoria. Sobre todo estos músculos funcionan cuando hay una disfunción a nivel del aparato respiratorio, cuando existe disnea, cuando el paciente no puede respirar, tiene dificultad respiratoria, estos músculos comienzan a trabajar. Nosotros vamos a poder identificar estos músculos. ¿Cuáles son? ¿Qué músculo sería este? El esternomastoideo. Entonces, cuando usted ve respirar y este músculo la respiración, es que hay algún problema. El paciente tiene disnea, tiene hambre de aire. También tenemos al músculo serrato mayor, o también llamado posterior superior. También tenemos al músculo serrato menor, o posterior inferior, también llamado, es otro músculo accesorio. Tenemos al músculo romboides mayor y al músculo romboides menor, también, que es un músculo accesorio. Tenemos a los músculos pectorales mayor y menor. ¿Este qué músculo será? Subclavio, el músculo subclavio. Estos escalenos. Tenemos al escaleno anterior, al medio y al posterior, igual músculos accesorios. Y también tenemos al músculo trapecio. Entonces, todos estos músculos son los músculos accesorios o de la emergencia de la inspiración.
Músculos de la expiración. Antes que me olvide. La inspiración es un proceso respiratorio activo. En cambio, la expiración es pasiva. Igualmente, juega un papel fundamental en la expiración el diafragma. ¿Cómo se comporta el diafragma en la expiración? Dice, sube. ¿Qué dice Arturo? ¿Sube o baja en la expiración? Comprime, porque aumenta la presión. Entonces, el diafragma durante la expiración sube. ¿Ya? Entonces, aparte, ¿por qué? Porque la presión intraabdominal ha aumentado, que durante la inspiración han sido presionadas. Entonces, otros músculos importantes de la expiración son los músculos abdominales. Tenemos al músculo, los oblicuos externos, al oblicuo interno, al transverso abdominal y al recto abdominal. Estos músculos, durante la expiración, comprimen a los intestinos, que hacen que se vayan hacia arriba y desplacen el diafragma, suben el diafragma. Entonces, esta sería la función de estos músculos abdominales. ¿Qué otros músculos tenemos durante la expiración? Al músculo intercostal interno. Y por último, ¿qué músculo sería este? ¿Qué nombre? Triangular del tórax o triangular del esternón. Este también es un músculo expiratorio, cualquiera de los dos nombres. Ahora, en los pulmones, como sabemos, estos están formados por tejido elástico, el cual se expande cuando ingresa el aire. ¿Ya? Estos están recubiertos por las pleuras, que son unas cerosas que están formados por una pleura parietal, la más externa, y una pleura visceral, la más interna. Y entre las dos existe líquido pleural, el cual me da una presión negativa. Y gracias a esta presión negativa es que permite los movimientos respiratorios de la inspiración y de la expiración. ¿Ya? Entonces, si no existiera esta presión negativa que está dada por el líquido pleural, no se producirían los movimientos respiratorios. Ahora, esto es muy importante. Presiones intrarrespiratorias. Entonces, para que se produzca la respiración, tenemos que saber que existe la presión atmosférica, ¿ya? La cual, la presión atmosférica del aire es de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. ¿Ya? Entonces, para que se produzca, ¿qué significa las presiones intrarrespiratorias? Significa que gracias a estas presiones el aire va de afuera hacia adentro o de dentro hacia afuera. ¿Y qué tiene que pasar para que se produzca esto? Por ejemplo, para que el aire ingrese a los pulmones, la presión atmosférica tiene que ser mayor que la presión intraalveolar. Entonces, en una inspiración normal, cuando usted respira normalmente, mete aire normalmente, la presión intraalveolar tiene que ser de 757 milímetros de mercurio en relación a la presión atmosférica del aire, que es de 760, o sea, menos 3 puntos. O sea, que usted para que mete aire, la presión intraalveolar tiene que estar de 757 milímetros de mercurio. Ahora, si hay una expiración normal, la presión intraalveolar tiene que estar en 763
milímetros de mercurio, o sea, más 3 puntos que la presión atmosférica del aire. Con esto, usted va a poder sacar el aire de los pulmones hacia afuera. ¿Qué más? Ahora, si hay una inspiración profunda, usted cuando inspira profundamente, la presión intraalveolar tiene que ser de 750 milímetros de mercurio con relación a la presión atmosférica del aire, o sea, menos 10 puntos. Y una expiración profunda o forzada, entonces usted ha hecho una inspiración profunda, luego una expiración forzada para botar todo el aire, la presión intraalveolar tiene que ser de 780 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Más 20 puntos. Entonces, aquí ustedes ya saben qué tiene que pasar para poder meter aire o sacar aire. Todo depende de las presiones. Ahora, como vemos, está metiendo aire, como vemos aquí en la figura. Entonces, para hacer esta inspiración normal, ¿cuánto tendría que estar la presión intraalveolar en relación a la presión del aire, atmosférica del aire? ¿Cuánto sería? 757 milímetros de mercurio. Ahora, esta persona, como vemos aquí, ha inflado los pulmones y tiene que ahora sacar el aire. ¿Cuánto tiene que estar la presión? 763 milímetros de mercurio. Gracias a estas presiones se van a producir dos fenómenos, que es la expansibilidad pulmonar y la adaptabilidad pulmonar. ¿Qué quiere decir con expansibilidad pulmonar? Esto quiere decir que cuando ingresa el aire, como vemos aquí, los pulmones se llenan de aire, se inflan, ¿ya? Gracias a que tienen tejido elástico, ¿ya? Y esto tiene que ir acompañado con la expansibilidad de la caja o jaula torácica, gracias a sus cartílagos costales y a sus articulaciones. Entonces, tiene que haber una expansibilidad tanto de los pulmones como de la caja torácica. Esto se llama expansibilidad pulmonar. Ahora, adaptabilidad pulmonar, ¿qué quiere decir? Que cuando se expanden los pulmones, gracias a su tejido elástico, la caja torácica también se tiene que expandir juntamente con los pulmones. O sea, los dos están adaptados para expandirse gracias a sus tejidos elásticos que presentan. Y por lo tanto van a existir enfermedades que afectan la expansibilidad pulmonar. O sea, que afectan al tejido pulmonar. Por ejemplo, aquí en esta radiografía, como vemos aquí, está llena de líquido. Esto sería un hidrotórax. Entonces, este hidrotórax me va a disminuir la expansibilidad pulmonar. Ahora, aquí tengo un neumotórax, el cual se produce cuando se perfora la pleura. Hay una lesión cortopulsante y entonces se pierde esa presión negativa y se colapsa el pulmón. Miren, todo esto que tengo aquí es pulmón y aquí se ha llenado de aire y no deja que el pulmón se expanda. El pulmón ha perdido su expansibilidad. ¿Ya? El neumotórax afecta la expansibilidad del tejido pulmonar. Esto más o menos estaría representado así. El pulmón se colapsa, todo esto se llena de aire. Y otro, el hemotórax. Igualmente aquí tenemos, se ha llenado de sangre. Puede producirse por traumatismo torácico cerrado
o abierto y se llena de sangre, igualmente pierde su expansibilidad el tejido pulmonar. Igual existen enfermedades que rompen la adaptabilidad pulmonar. Por ejemplo, la tuberculosis. El micobacterio tuberculosis invade el tejido pulmonar y el tejido elástico es reemplazado por tejido fibroso. Entonces, este sector se hace duro, va a perder su característica de tejido elástico. Otra enfermedad que tenemos aquí, como vemos, la silicosis. Generalmente, la silicosis son enfermedades que sufren las personas, por ejemplo, que trabajan en las minas. El pulmón se hace fibroso, como vemos aquí. Igualmente, el cáncer pulmonar. El tejido pulmonar es reemplazado y pierde su expansibilidad, pero por lo tanto su adaptabilidad pulmonar. Ahora, igualmente existen enfermedades que afectan a la caja torácica. Por ejemplo, las personas mayores de 60 a 65 años, el tejido cartilaginoso es reemplazado por tejido óseo. Y entonces la caja o jaula torácica se hace rígida. Ya no acompaña al pulmón cuando este se expande. Perdería ya su adaptabilidad. Igualmente las enfermedades a nivel de la columna vertebral, como tenemos la lordosis, la cifosis, que es cuando las personas se hacen jorobadas, y luego la escoliosis. La columna está lateralizada, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo. Estas enfermedades también hacen que la caja torácica pierda expansibilidad, por lo tanto adaptabilidad. Igualmente, la caja torácica no se va a expandir de manera normal cuando existen varias fracturas costales. Como vemos aquí, hay varias fracturas costales, entonces aquí la caja torácica no se expande con normalidad. Aquí tenemos una foto. ¿De qué están enfermos los niños? De polio. Polio. La poliomielitis afecta a los músculos respiratorios. Por lo tanto, la caja torácica depende también de los músculos respiratorios para que estos produzcan tanto la inspiración como la expiración. Por lo tanto, estos niños que han enfermado con poliomielitis van a tener igualmente problemas respiratorios por afectación de los músculos. Ahora, distensibilidad pulmonar. ¿A qué me refiero con la distensibilidad pulmonar? La distensibilidad pulmonar se refiere a las fuerzas elásticas que tiene el tejido pulmonar para expandirse. Y este depende de dos fuerzas. Una fuerza elástica del propio tejido pulmonar y una fuerza elástica causada por la tensión superficial del líquido que reviste las paredes internas del alveolo. ¿Qué líquido será este? ¿Por qué células se secretaban? ¿Qué líquido? ¿Ah? Los linfocitos. Esos son las células que me van a producir este líquido que me da la tensión superficial, el cual igual manejaría la distensibilidad de los pulmones. ¿Los dos seguro? Ah, no, los uno son los que forman la membrana alveolo-capitativa. Los neumocitos tipo 2 son los que producen
la sustancia surfactante. Los unos son los que forman la membrana alveolo-capilar, donde se produce el intercambio gaseoso. Bueno, entonces ya hemos dado una parte, lo fundamental que tienen que saber sobre la primera parte de fisiología respiratoria. Yo ahorita tengo una cirugía, ¿ya? Entonces mañana vamos a ver lo que son volúmenes pulmonares. ¿Qué quiere decir esto? De las presiones que tienen que existir dentro de los pulmones para después hablar de capacidades pulmonares. Vamos a hablar de volumen consciente, de volumen inspiratorio final, de volumen inspiratorio final, volumen de reserva inspiratoria, de reserva inspiratoria y luego las capacidades pulmonares. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer primero esto para que entiendan y mañana